Pero gracias le damos a Dios, porque Él un día, la palabra de Dios dice que nuestro Dios, desde el lugar de su morada, dice que vio sobre la faz de la tierra, sobre los hijos de los hombres, que no había nadie que buscara a Dios. Dice la palabra que todos vivían a su propia manera. De igual manera nosotros también. Un día vivíamos en el pecado. Vivíamos en la desobediencia. Vivíamos en el mundo sin esperanza, sin Dios en el corazón de todos nosotros. En especial los que estamos en comunión. Vagábamos en el mundo, esclavizados bajo el dominio del Dios de este siglo. Pero le damos gracias a Dios, como escuchamos en la oración. El Padre envió a su Hijo, su único, su solaz, su contentamiento y el resplandor de su gloria misma en el cielo. Leamos la palabra, hermanos, en esta mañana. Génesis capítulo 22, su versículo. Vamos a empezar el versículo. La lectura es grande, pero vamos a saltar en el versículo 6. Vamos a leer unos versículos aquí de la palabra de Dios concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Personas que están en medio de nosotros también le damos la bienvenida a usted en esta mañana. Si usted tiene una Biblia, le invitamos que abre su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 22, el primer libro de la Biblia. Su versículo 6. Leamos el 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Que el Señor puede bendecir su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Aquí miramos nosotros un padre y un hijo. Dice que el padre, la cual miramos por medio de las escrituras, llamado Abraham, un día dice que nuestro Dios, el Padre que hizo los cielos y la tierra, un día le dijo Dios a Abraham: Abraham, dijo el Señor, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, el que tú amas. Aquí Dios estaba probando la fe de Abraham. Si realmente Abraham amaba a Dios, si realmente también Abraham amaba al hijo. Pero la escritura dice que Abraham amaba mucho a su hijo. Pero ahora lo que estamos viendo aquí
Dice que Abraham se levantó muy de mañana, se fue, dice, caminando, ensilló su asno y con él iba otros 2 personas y a Isaac eran 4. Pero dice que llegaron a un lugar y dice la palabra que Abraham se apartó de sus siervos y dijo Abraham a sus siervos: quédense ustedes aquí y el asno, y yo y el muchacho iremos allá y vamos a ir a adorar, pero luego vamos a regresar con ustedes. Ahora dice la palabra que Abraham, hermanos y hermanas en el Señor, dice que Abraham puso la leña sobre el muchacho. Pensemos un momento, hermanos, cuánto de leña lleva, hermanos, para hacer una fogata. Hermanos, creemos que era mucha leña, pero aquí miramos nosotros una obediencia en cuanto a Isaac. Bueno, Isaac hubiera dicho: Padre, ¿por qué voy a cargar yo esa leña si es muy pesada y es bastante? Pero miramos la obediencia de Isaac. Isaac representa a nuestro Señor Jesucristo. Abraham representa al Padre Jehová de los ejércitos. Pero miramos allí, el padre y su hijo iban caminando. Abraham dice que llevaba el fuego y el cuchillo en su mano. Pero Isaac miraba, pero padre dijo Isaac a Abraham: he aquí llevas el fuego y el cuchillo y yo la leña. Pero hace falta algo, dijo Isaac. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? No cabe duda, hermanos y hermanas en el Señor, Isaac, hermanos, miraba a su padre sacrificar holocaustos, sacrificios que Abraham sacrificaba a Dios. Pero ahora dice Isaac: Padre, he aquí la leña y el fuego, pero ahora ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no sabía que a él lo iban a sacrificar, pero dijo Abraham: Dios proveerá. Pero dice que allí llegaron, hermanos, en el lugar indicado que Dios le dijo a Abraham. Ahora dice que llegaron en el lugar y Abraham empezó, dice la palabra, hermanos, a formar un altar donde iba a ser el holocausto. Abraham lo hizo el altar y puso la leña sobre él. Ahora dice que vendó los ojos del muchacho. Yo veo, hermanos, la obediencia de este muchacho. Yo no sé cuántos años tenía Isaac. Podemos pensar de un jovencito, pero Isaac, hermanos, no se corrió. Hubiera dicho Isaac: Padre, ¿por qué me haces esto? Padre, ¿por qué vendas mis ojos? Isaac obedientemente, él allí con sus ojos vendados, allí lo puso el padre sobre la leña para ser sacrificado. Saltemos en el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora aquí miramos, hermanos, lo que Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá. Ahora miramos nosotros, cuando dice la palabra que Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, dice que vino, hermanos, una voz del cielo y le dice a Abraham: Abraham, Abraham, no hagas nada a tu hijo, no hagas nada al muchacho. Hermanos, ahí se detuvo Abraham. Abraham, no cabe duda que él puso el cuchillo abajo. Dice la palabra que Abraham, volviéndose atrás y miró allí,
a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, trabado, hermanos, de sus cuernos en un monte, podemos decir así en nuestro el lenguaje. Pero hermanos, representa también a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos en el Nuevo Testamento, donde se cumplieron las profecías. Juan, el Evangelio de Jesucristo, capítulo 1 y su versículo 29. El siguiente día, vamos a dar la lectura, hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, hermanos y hermanas en el Señor, escuchamos en la oración. La carta a los Hebreos dice que el Hijo bendito de Dios, hermanos, Él estaba en el cielo, en la presencia del Padre. Jesús estaba a la diestra del Padre. Dice la palabra que el Padre lo amaba al Hijo. Dice que el Hijo era el contentamiento del Padre. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice que el Hijo era su solaz. En el cielo, el Hijo era el contentamiento del Padre. Era el resplandor de su gloria en el cielo mismo. Pero ahora aquí contemplamos que Jesús ahora aquí ya vino sobre esta faz de la tierra. En el libro de Filipenses dice que Jesús, el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, se despojó de su gloria y vino sobre esta faz de la tierra, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Ahora Jesús está caminando en las tierras de Israel. Ahora cuando Jesús iba caminando y un día dice que Juan vio al Señor y alzó sus ojos, que Jesús se dirigía a él. Y Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a mirar cómo fue la vida del Cordero. Aún Jesús no lo han castigado. Pero vamos a mirar, hermanos, capítulo 19 de Juan. Se conmueve nuestro corazón al mirar la palabra de Dios. No por tristeza, derramamos lágrimas, como escuchamos en la oración, que Jesús, Él se entregó por nosotros y dio su vida en rescate. Si ya lo tenemos, Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron
con un manto de púrpura. En otras escrituras dice que le quitaron el vestido del Señor y le pusieron una capa sobre él de color rojo. Ahora aquí miramos nosotros el Hijo bendito de Dios, el que resplandecía en el cielo mismo en la presencia del Padre. Ahora aquí miramos nosotros a Jesús. El rey Pilato ya lo había azotado. Después de azotarlo, dice la palabra que le quitaron su vestido o su manto. Yo puedo ver a Jesús delante de Pilato allí. Y dice la palabra que los soldados de Pilato habían hecho una corona. En la antigüedad, a los reyes le vestían con un vestido de honor, un vestido de alto precio. A los príncipes, hermanos, lo vestían con vestidura de alto precio. Y no cabe duda, mandaban a hacer una corona de oro. Pero aquí miramos nosotros a nuestro maestro, despreciado por la humanidad, despreciado por la gente. El Señor aquí está delante de Pilato con una corona tejido de espinas. Esa corona, hermanos, era una corona de odio, una corona de coraje. Y dice que los soldados lo hincaron al maestro. Ahí Jesús estaba en medio de ellos de rodillas. Y aquellos hombres, dice que golpeaban en la cabeza del Señor. Y por aquellos golpes se enterraban las espinas en su cabeza. Dice que allí en su cabeza empezaba a brotar sangre. Ahí Jesús ensangretado. Ahí Jesús azotado por los hombres. Dirá usted, bueno, ellos fueron. Usted y yo lo castigamos al Señor. Usted y yo lo matamos al Señor. No fuimos personales, pero nuestros pecados Él lo llevó. Nuestros pecados lo castigó al Señor hasta llevarlo a Él en la cruz del Calvario. Versículo 3. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora dice que le dijeron al Señor: sálvete, rey de los judíos. Dice que le agarraban al Señor sin lástima. Mucha gente dice que pasaban y le daban golpes en la cara. Tal vez alguno en medio de nosotros ha recibido una cachetada. Un día su servidor, sí, lo he recibido. Cuando era niño, un primo mío estaba borracho y le dije, estaba haciendo escándalos. Y le dije que dejara de hacer escándalos. Y él no le gustó y como él ya era grande, yo era un niño. Y él regresa a darme una cachetada. Su servidor empezó a mirar estrellas. Ya casi me caía. Pero eso era solo uno. Pero aquí contemplamos nosotros que Jesús estaba en medio de una multitud de hombres y mujeres. Y mucha gente pasaban a darle golpes en la cara del maestro. ¿Qué culpa tenía el Señor de sufrir el desprecio? ¿Qué culpa tenía el Señor? Él no tenía necesidad de venir a este mundo
y ser despreciado por los hombres, ser maltratado, ser azotado, ser escupido en su rostro. Leamos el 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora encontramos, hermanos, dice que Pilato empezó a investigar si había un delito en el Señor. Pero dice la palabra que Pilato no halló nada en él. Ahora Pilato, él sacó al Señor y dijo: he aquí el hombre. Y dice la palabra que mucha gente empezaron a dar voces y dijeron: crucifícale, crucifícale. Pilato dijo: bueno, pues ¿qué delito ha hecho él? Ellos dijeron: crucifícale, porque él se ha pasado por el Hijo de Dios. Ellos no sabían, hermanos, que Jesús era el Hijo de Dios. Ahí miramos nosotros que Jesús fue llevado a la muerte. Después de haber azotado, después de haber recibido el Señor golpes en su mejilla, después de haberle desnudado, ahora la gente lo está pidiendo al rey: este hombre sea crucificado, porque nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, dijeron esta gente. Y así lo fue. 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Aquí miramos nosotros a Jesús como un día Isaac cargó la leña para el holocausto. Ahora aquí Jesús miramos nosotros que Él, dice la palabra, Él cargó una cruz pesada. Pero sobre esa cruz, allí iba todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Ahí Jesús iba ensangrentado. Jesús llevaba la corona tejida de espinas y su espalda como surcos de arado por los azotes. Jesús llevaba la cruz a su hombro, camino al lugar llamado la calavera. Yo no sé cuánto había caminado el Señor, pero dice la palabra que Él salió de la ciudad rumbo a aquel lugar donde iba a ser crucificado. Y llegando allí, lo empujaron al maestro. Ahí lo clavaron en la cruz de pies y manos y lo levantaron entre la tierra y el cielo. Y allí Jesús podemos mirar al maestro clavado en la cruz, sufriendo un dolor tan grande que nadie de nosotros lo puede soportar. Pero un día mi Salvador en esa cruz no se quedó. Un día Él lo bajaron de la cruz,
Lo sepultaron a él, pero él no quedó en la tumba, no quedó en el sepulcro. Un día como esto se levantó muy de mañana, triunfante y victorioso, se levantó dentro de los muertos. Oh, hermanos y hermanas, bendito sea el Señor. En esta mañana venimos a adorar a un Cristo vivo. No venimos a adorar a un Cristo muerto. Un Cristo que un día resucitó y ahora está sentado a la majestad del Dios del Padre. Terminemos capítulo 20 y su versículo el 20 también. Leamos el 11, hermanos. 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé de dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Oh, hermanos y hermanas en el Señor, aquí miramos una mujer muy de mañana. Dice que esta mujer estaba sentada a la puerta del sepulcro donde fue puesto el Maestro. Dice que esta mujer allí estaba a la puerta llorando. Dice que los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y María dijo: porque se han llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han llevado. Pero Jesús ya se había levantado. Jesús ya había resucitado. Y dice que María se levantó y vio a Jesús. Le damos gracias al Señor, porque nuestro Señor Jesucristo no quedó en la cruz, no quedó en el sepulcro. El Señor Jesucristo, Él se levantó un día como esto, muy de mañana, triunfante y victorioso, a pesar de que Él había sufrido. Ahí en la cruz dice la palabra que allí los huesos del Maestro se zafaron de su lugar. Y mucha gente se burló de Él. Ahí en la cruz del Calvario, cuando lo miraban y decían: si eres el Rey de los judíos, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Él lo podía hacer, Él podía bajar de la cruz, pero Él no quiso, porque Él estaba viendo su situación de usted. Él estaba viendo mi vida. Pero en esta mañana, hermanos, adoramos a Jesús, a Jesucristo, que un día murió, pero Él también un día resucitó, un día como esto, y ascendió al cielo, y Él vive y reine por una eternidad. Por la palabra que hemos leído, que el Señor le puede bendecir a nuestros corazones. Amén.